Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, comisiones de gestión, etc. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, esta semana, como os comenté al principio de la temporada, os traigo el capítulo de dónde invertir en 2023. ¿De acuerdo? Vamos a dar un repaso a diferentes alternativas que tenemos en este momento de inversión. Vamos a repasar ideas, como digo, de dónde invertir en este año. El titular que ponemos, dónde invertir en 2003, al final resulta un poco engañoso, pero no es una cuestión de poner un título excesivamente largo. El título ideal sería dónde invertir en 2003 con horizonte 2028. Vamos a ver varias ideas de inversión, tanto en renta fija como en renta variable. En renta fija, las oportunidades ahora mismo son muchas. Las rentabilidades ahora sí compensan el riesgo de inversión, como veremos un poquito más adelante. Ahora sí nos están pagando adecuadamente por invertir en bonos, tanto de gobiernos como de empresas. Bueno, como siempre, os agradezco mucho que si os gusta este podcast y os está siendo interesante, le des un like en la aplicación donde lo estéis viendo, porque de esta manera siempre los podcasts que tienen muchos likes, pues en las plataformas los suben a las primeras posiciones. De esta manera, pues el contenido siempre puede llegar a más gente y os lo agradezco mucho. Bueno, en renta variable también hay buenas oportunidades. Habría que poner el foco un poco en el universo small cap. Hay bastantes oportunidades, como digo, también lo veremos un poquito más adelante. Importante desde mi punto de vista, sigue siendo un buen momento para alejarse de los índices y buscar gestión activa, pero gestión activa de verdad, es decir, fondos que la gestión sea el invertir en empresas y que el gestor haga una correcta asignación de activos en función de su cualificación, experiencia, etc. Gestoras con equipos de inversión robustos, competentes. Bueno, sigue habiendo fondos que me encuentro, porque muchos de vosotros me enviáis consultas, con comisiones de gestión activa 2%, 2,20%, que lo único que hacen es replicar índices, tanto en renta fija como en renta variable. De esto, al final, es un poco de lo que tenemos que oír, porque no tiene mucho sentido comprar un fondo que detrás lo que esté haciendo es replicar al S&P 500, pues poner un ejemplo, y que nos estén cobrando el 2%, y de eso hay bastante. Lo primero que debemos de hacer, esto es un ejercicio que es muy sencillo de realizar. Lo primero que debemos de hacer es observar dónde está invertido, que en general, con ver las primeras posiciones que normalmente en el folleto mensual siempre aparecen, ya nos podemos hacer una idea. Si las primeras posiciones de un fondo de renta variable internacional son S&P 500, Eurostock 50, Topix, índice de Shanghái, etcétera, ya vamos, y luego vemos que la comisión es del 2%, pues ya no vamos por buen camino. A veces, incluso hay fondos que lo que tienen dentro son empresas, pero empresas que prácticamente, si cogemos en qué está compuesto un fondo como puede ser el Vanguard S&P 500, y luego cogemos un fondo con una gestión activa, pero que tiene idénticas empresas, pues no está comprando el S&P 500, pero lo está replicando con empresas. Entonces eso pues sería también
una gestión pasiva, engañada y con comisiones de gestión activa. De estas cosas debemos de huir. Hacer esto es bastante sencillito. Simplemente si ponemos en el buscador de Google el fondo en cuestión, nos aparece como norma general o nos lleva a la ficha de la gestora en cuestión o nos lleva directamente a la página de Morningstar, y en Morningstar tenemos una opción que es cartera. Y esto con 3 o 4 clics simplemente ya podemos observar de una pequeña visualización muy sencilla y entendible para todo el mundo, y por así decirlo, de andar por casa, cómo es el fondo y en qué se puede mover, ¿vale? Porque para eso siempre podemos coger, si no queremos dedicarle excesivo tiempo a todas estas cuestiones, pues nos compramos un índice, un fondo de gestión pasiva, pero gestión pasiva de verdad, en el sentido de que nos cobre las menos comisiones posible, y hoy en día es relativamente fácil. Podemos encontrar un fondo de gestión pasiva que replique al MSCI World, al SP500 o lo que queramos replicar, y con una comisión del 0,1 o del 0,2 y poco más, y ya está. Y ahí sí que tenemos un fondo indexado con una comisión es mega barata. Eso es más interesante, pero como digo, una comisión del 1,5% o más para algo que digamos que prácticamente lo puede hacer un robot, pues no tiene mucho sentido. Esto, o como siempre, pues bueno, pues al final también delegar la toma de decisiones en algún asesor de confianza que nos dé seguridad y que observemos que nuestro dinero va a estar bien cuidado en el largo plazo. Claro, evidentemente que no nos compre este tipo de productos. Un buen asesor en general no va a hacerlo, ¿de acuerdo? En renta fija, si vamos un poquito al año 2022, pues ¿qué ha pasado? En general las carteras 60-40, 60 renta fija, 40 renta variable han sufrido enormemente el año pasado, algo que no había pasado prácticamente nunca en los últimos prácticamente 100 años. En el año 2008, por ejemplo, pues fue un mal año para la renta variable, pero la renta fija compensó esas enormes caídas que tuvo la renta variable, sobre todo cuando tenemos una cartera, digamos, un poquito equiponderada. Importante también a tener en cuenta, en renta fija, pues en el momento actual sí que es verdad que es momento, pero de evitar un poco las predicciones a corto plazo para centrarse en buscar rendimientos sostenibles. ¿Qué queremos decir con rendimientos sostenibles? Bueno, pues vamos a dar un repaso de qué nos podemos encontrar invirtiendo ahora en renta fija. Vamos a observar qué hay dentro de los fondos de renta fija, porque esto es lo importante. De media, la tasa de interés que nos están dando los bonos, lo que se suele llamar la yield, pero bueno, aquí para hacer el lenguaje comprensible vamos a hablar de tasa de interés, estamos hablando de un 5-6% anual con una duración de 2 años. Es decir, ya más o menos podemos intuir que si compramos un buen fondo de renta fija, pues nos va a dar aproximadamente, conservamos la posición a 2 años, pues algo así como el 5-5,5%. Quizás por ser un poco conservador lo ceñimos al 5% y dentro de 2 años pues tendremos el 10%. Vamos a repasar algún fondo interesante de renta fija. Por ejemplo, tenemos el Fidelity Eurosort Term Bond. Luego en los comentarios pondré el nombre completo en todos ellos, ¿de acuerdo? El Fidelity Eurosort Term Bond tenemos una duración de 2,4 años en los bonos que hay dentro y una yield, o sea, un tipo de interés que están pagando los bonos del 3,2%. Y este fondo, por ejemplo, estamos hablando de la parte más conservadora dentro de la renta fija. Digamos que prácticamente no llega a ser lo que es un monetario puro, pero prácticamente, o sea, un fondo con muy baja duración y una tasa de retorno del 3,2%. Digamos que este fondo sería la parte más conservadora de una cartera de renta fija, que como siempre, si vamos a hacer una cartera, nunca convendría tenerla en un único fondo, porque de esa manera hay fondos que tienen dentro diferentes tipos de bonos y hacer una cartera equiponderada sería lo suyo. Al fin y al cabo es
si ponemos un símil, es como una mesa. Una mesa siempre tiene 4 patas y cada una pues hace su función para que la mesa ni se quede coja ni se caiga. Pues dentro de una cartera, tanto de fondos de renta fija como de renta variable, es importante tener diferentes patas, por poner un símil. Otro ejemplo importante, por ejemplo, el PIMCO Long Duración Income. En este, por ejemplo, me han pasado los datos a día 25 del 1 del 2023, es decir, prácticamente muy cercano de hace muy pocos días. Tiene dentro bonos con un tipo de interés del 4,7% y una duración de 3,3 años. También estamos hablando de la parte más conservadora dentro de un fondo, en este caso de la gestora PIMCO. Seguimos. Otra interesante opción era el Sextant Amiral Bonpikin, con una duración de 2,4 años y una yield del 7,5%. Como vemos aquí, la yield, es decir, la tasa de retorno, ya sube mucho. Aquí, ¿por qué sube más la tasa de retorno? Porque los que hay dentro generalmente son bonos de empresas que en general son muy bien analizadas por un amplio equipo de gestores y que en muchos casos estas empresas pues son pequeñas empresas que ni siquiera en un momento dado tienen calidad crediticia, porque bueno, tener calidad crediticia por una, a ver si lo digo, por una empresa que se dedique a dar calificación crediticia tanto de acciones como de bonos, como puede ser Moody's o Standard & Poor's, es bastante caro y muchas veces para una empresa pequeña pues no le compensa tener el rating por los costes. Pero son empresas solventes, buenas, más pequeñas, fuera del foco, interesantes. Y esta gente de Amiral, como algún fondo más que veremos un poquito más adelante, bueno, pues tienen la habilidad de comprar bonos en este tipo de empresas, y de ahí que la yield, la tasa de retorno, suba bastante. Con lo cual aquí podemos ver un fondo con 2,4 años de duración y una tasa del 7,5%. Es decir, compramos el fondo, luego por el medio tendrá algo de volatilidad, probablemente, subirá o bajará. Por eso siempre decimos que es importante, es decir, no centrarse en las expectativas un poco de corto plazo, por si los bancos centrales acaban subiendo un poquito más los tipos. Aunque bueno, por la rapidez que lo han subido, no deberíamos de estar muy lejos del tope de subidas, con lo cual es un momento bastante bueno. Seguimos con el repaso de diferentes fondos de renta fija. Nos encontramos al PIMCO Global Income, un fondo que ya he hablado aquí en otras ocasiones, y aquí nos encontramos con una tasa de interés del 5,8% y una duración inferior a 3 años, 2,8, 2,9, con lo cual más o menos lo mismo, casi 6% de rentabilidad anualizado a 3 años, es decir, dentro de 3 años pues tendríamos aproximadamente un 18, probablemente no tengamos el 18 porque será un poquito menos en función de la comisión que llevan, que estos fondos en general pues son renta fija y no llevan unas comisiones elevadas, 0,5, 0,8, 0,7, por ahí andan. Más ejemplos. Fidelity Global Short. Otro ejemplo es un fondo que en un momento dado ya compra bonos globales en todo el mundo, compra parte en mercados emergentes y tiene una tasa de retorno del 7,2% con una duración de 1,8 años. Es decir, duración muy pequeña y una tasa de retorno muy elevada. Aquí compra diferentes bonos. Este fondo es interesante, pero es interesante meterlo dentro de una cartera de renta fija con diferentes bonos. Y como hablaba antes, también con diferentes patas dentro de una mesa. Más fondos de renta fija. Buy and hold bonos. Bueno, duración de 2,6 años y una TIR del 8,9%. Aquí lo mismo un poco que en el Almiral Bonpikin. El 15% de la cartera no tiene rating. Esto no significa que sean malas empresas o malas inversiones. Esto es porque muchas compañías, como decía antes, pequeñas, que no les interesa o compensen tener rating por las elevadas costes que conlleva. Otra opción muy interesante dentro de renta fija. ¿De acuerdo? Seguimos con Cartesio X. Gestora española con un objetivo bastante relevante a lo largo de toda su historia de preservación de capital. Tiene una TIR del
7,2%, una tasa de interés del 7,2% y una duración de 2,8 años. ¿Vale? Un fondo bastante conservador, con un objetivo, como decía, de protección de capital. Este fondo es verdad que es flexible y que incluso por folleto puede invertir algo en renta variable. De hecho, ahora mismo tiene un 27% en renta variable, que es una de las mayores posiciones que ha tenido el fondo históricamente. Entonces aquí nos encontramos, bueno, pues una tasa de retorno por la parte de renta fija muy adecuada, algo en renta variable, un 28%, que ya está bien, pero los gestores entienden que es una buena oportunidad debido a que las valoraciones son bajas. Y este fondo a 3 años, pues no sabemos lo que nos va a dar, pero yo creo que nos va a dar una tasa de interés, que ya veremos cuál es, pero más bien razonable y más cerca del 5 o 6% analizado que otra cosa. A lo mejor es verdad que nos puede dar alguna alegría y la evolución de la renta variable va favorablemente y a lo mejor conseguimos una tasa del 8 y del 9 anualizado a 2,8 años. Pero bueno, vamos a ser bastante más prudentes y vamos a darle una tasa de retorno que podemos esperar en este fondo del 5 o 6%, que ya estaría muy bien. Muy bien. Bueno, como decía un poco, por la parte de renta fija, ir terminando, nos encontramos con rentabilidades implícitas en bonos no vistas desde hace 15 años. La pregunta que muchos inversores se hacen, sobre todo inversores en renta fija, ¿puede haber más volatilidad? No, esto no lo sabemos. Esto es muy complicado. Comprar siempre en el punto más bajo prácticamente no es algo a lo que debamos de aspirar, pero es verdad que a estos precios ya son de por sí muy interesantes y representan, como he venido diciendo, una muy buena oportunidad de inversión. Con el tiempo, probablemente dentro de 3 o 4 años, echaremos la vista atrás y diremos qué buena oportunidad de inversión fue invertir en renta fija a principios del 2023. Igual que en renta variable, con el tiempo dijimos qué buena oportunidad de inversión fue pues, invertir en la crisis del euro en el año 2011. Invertir cuando pasó el Brexit en 2016. Invertir en el COVID en marzo del 2020. Siempre decimos qué buena oportunidad de inversión fue invertir en este tipo de momentos. En la crisis de las hipotecas subprime en el año 2008-2009, pues lo mismo. Qué buena oportunidad de inversión fue invertir en esos momentos. Pues ahora nos encontramos dentro de unas de esas oportunidades de inversión. En aquellos tiempos era renta variable y ahora pues es un poco la renta fija, ¿vale? Si observáis un poco, los que me sigáis un poco desde el principio, el historial de entrevistas y el enfoque desde el año 2019 que inicié el podcast, siempre ha sido poniendo un poco el foco más en la renta variable. ¿Y por qué? Pues no por nada en especial, sino porque durante todos estos años con los tipos a cero negativos no tenía mucho interés. Ahora la situación ha cambiado incluso de forma brusca y en muy poco tiempo. Por tanto, para perfiles conservadores tiene bastante sentido. Tenemos que recordar que hay cantidades ingentes de dinero en cuenta corriente, dinero que no, de alguna manera no está trabajando y que día a día pierde poder adquisitivo. A un año no lo notamos mucho, pero en periodos de 5 años ya empieza a notarse, porque la inflación al final lo que hace es un poco destrozar los ahorros. Acabando un poco en el tema de la renta fija, otra idea de inversión interesante, pues podemos comprar directamente letras del Tesoro en directo. Vamos a repasar un poco la última subasta de letras del Tesoro, porque la verdad que es una opción también interesante. Mira, tenemos letras a 3 meses al 2,20%, letras del Tesoro a 6 meses al 2,60%, letras a 9 meses al 2,84% y letras a 12 meses al 2,98%, prácticamente al 3%. Bueno, pues podemos comprar letras del Tesoro si tenemos algún vencimiento de cualquier tipo de cuestión que queramos hacer con el dinero dentro de 3 meses, que hombre, pues por lo menos nos va a dar el 2,20. Bueno, no es mucho, pero es mucho más que si lo dejamos en el banco o que si aspiramos a cualquier tipo de depósito bancario que prácticamente no tienen rentabilidad porque no lo pagan.
Bueno, si pasamos un poco a la renta variable, luego al final del capítulo también hablaré un poco de fondos mixtos, que también es una, bueno, interesante opción ahora mismo para muchos perfiles. En renta variable también vamos a dar alguna idea interesante, como digo, no de cara solo al 2023, porque nunca debemos plantearnos la inversión en renta variable para un año, sino más bien para 5, incluso 10, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos por una idea un poquito distinta y diferente, pero que puede encajar muy bien en cualquier cartera. Incluso vamos a empezar por la parte un poco más conservadora. Y he identificado un fondo que puede estar bien, que es el Aberdeen Diversified Income. Bueno, renta diversificada un poco, ¿vale? El objetivo que tiene este fondo es pagar un dividendo del 4,5% anual. Incluso lo paga con reparto mensual de intereses, a razón del 0,38% todos los meses, ¿vale? Es una cartera un poco innovadora y algo diferente, donde combina real estate, y real estate son inmuebles a nivel europeo, renta variable y renta fija. Si damos un repaso un poco a lo que es el real estate, es decir, el inmobiliario cotizado, pues vemos, por ejemplo, lo más cercano que tenemos nosotros, como pueden ser empresas españolas, que está muy barato. Hablamos, por ejemplo, de empresas como Merlin, Aedas, pues en general cotizan a 0,5 valor en libros, es decir, a la mitad de valor en libros. Esto si lo llevamos un poco al mundo inmobiliario que todos conocemos, es lo mismo que si ponemos un ejemplo, que si podemos comprar una oficina tasada por un tasador oficial y un tasador de solvencia, tasada en 300.000 euros, pues podemos comprarla a 150.000. Es lo mismo. Con una es decir, hablamos de tasaciones oficiales de primerísimo nivel. A este precio pues cotizan muchas SOCIMIs, es decir, hay muchas SOCIMIs, como puede ser el caso de Merlin, que tiene un NAV, lo que viene a ser el valor liquidativo neto de deudas ya, de alrededor de 9 euros, creo recordar, y está cotizando las acciones sobre 8 o 9 euros, es decir, la mitad. Y estamos hablando de activos, pero ya no de primer nivel, sino de primerísimo nivel, lo que vienen a ser activos prime, zonas de las mejores en Madrid, en Barcelona, en Lisboa. Para que nos hagamos una idea, si hablamos un poquito de Merlin en concreto, es una SOCIMI. Merlin no tiene activos en provincias de segundo orden, y dentro de las mejores capitales de España o de Portugal, pues tiene Madrid, Barcelona, Lisboa, y dentro de Madrid pues es que tiene edificios en la Castellana, es decir, incluso todo lo que tiene es un poco dentro del perímetro de la M30, no fuera. No tiene, por ejemplo, pues nada en, no sé, por poner un ejemplo, un símil, no quiero con esto menospreciar ningún pueblo ni nada, pero por ejemplo, pues no tiene activos lo que es en la zona de Villaverde, y sí que tiene activos, pues, por ejemplo, lo que es en el Paseo de la Castellana, zonas muy, muy colindantes en el Paseo de la Castellana. Fuera de la M30 prácticamente no tiene nada. Nacional 1 tiene muchos edificios, pero alquilados a empresas de primerísimo nivel. Pues es una opción interesante que hay. Este tipo de productos están dentro del fondo y es una opción pues bastante interesante. Otra opción interesante dentro de la renta variable pues puede ser la inversión en China, ¿vale? Incluso es que en China, y más con concreto un poco en el sector de lujo, también repasaremos ahora un poquito alguna opción dentro de China en pequeñas compañías. Tenemos que tener en cuenta cómo es el consumo de los chinos, porque es un poco sui generis. Los chinos, pues después de 3 años encerrados, están saliendo en tropel a gastar. Además, tenemos que tener en cuenta que la cultura china es bastante singular. En China, la gente de mediano poder adquisitivo priorizan el comer poco y ahorrar para poder comprar un bolso original de Louis Vuitton. El lujo les encanta a los chinos y están dispuestos a hacer esfuerzos extremos y para consumir marcas de lujo. En los coches pasa igual. Quiero decir, a los chinos todo lo que sea BMWs, Mercedes, Audi, Porsche les encanta. Este comentario me lo hizo recientemente un gestor chino de un fondo que invierte en la región durante una conversación. Bueno, un poco diferentes
temáticas de inversión que siempre pueden ser interesantes. Si repasamos un poquito cómo está ahora mismo el PER del índice China, es que está un PER 10. PER es la relación que hay entre la cotización y los beneficios. Otra opción interesante, pues que nos podemos aprovechar de lo que hablamos del consumo China, pues el Fidelity Consumer China, ¿vale? Dentro del fondo ya incluso están metiendo nuevas ideas, como puede ser China Tourist Group, que son las tiendas de duty free, es decir, las tiendas libres de impuestos que hay en los aeropuertos. Otra opción interesante que ya están metiendo en carteras es Yum China, que es una de las mayores cadenas de restaurantes del país. Y recordemos que China es un país inmenso de grande. Incluso ya están llevando a cabo recogidas de beneficios en valores que han subido con fuerza a causa de la reapertura. Incluso ya están virando hacia valores un poco más sensibles a la dimensión macro y que de momento no están reflejando las cotizaciones. Es decir, muchas veces lo que hacen es no perseguir valores que están subiendo fuertemente, intentar coger valores que todavía no están reflejando en la cotización las posibles subidas, ¿vale? Otra opción interesante dentro del universo China es el Matthews China Small Cap, ¿vale? Es una gestora boutique asiática pequeñita, lo hace bastante bien, está enfocada en esta región, tiene un equipo muy interesante y gestores muy interesantes, rentabilidad interesante y potencial enorme en la actualidad, un potencial este tipo de fondos muy, muy grande. ¿Por qué? Pues si el PER, es decir, si el índice cotiza 10, hay algunas empresas pequeñas dentro de la región cotizan a PER 3-4. Muchas veces son empresas lo mismo, que no están seguidas por la comunidad inversoras, compañías solventes, pequeñas, fuera del radar de las grandes casas de análisis. Una opción muy interesante ahora mismo para invertir en la región. Bueno, algunos fondos también más clásicos dentro y ya más grandes, algunas veces también los hemos comentado, como puede ser el Morgan Stanley Asia Opportunity y el Fidelity China Consumer, en el que hablaba anteriormente. Bueno, seguimos un poco en la parte de renta variable y aquí vamos a hacer un inciso porque es verdad que todos llevamos tiempo anticipando una recesión. Yo creo que esta recesión, cuando llegue, va a ser la recesión más anticipada por todo el mundo, porque ya en el año 2022 todo el mundo viene recesión, pero de momento, al menos, no es una recesión que esté llegando y que lo estemos notando. Ya en verano, antes de verano se comentaba en cualquier lenguaje, porque podíamos tener cualquiera de nosotros en una tertulia de café, de verano de barbacoa con amigos, cuando salía el tema, o en lo que fuese. Prepararos, porque en septiembre llega una recesión gorda. Pues al final, ¿qué pasa? Pues llegó septiembre y la vida continuó. Lo que sí podemos observar, por lo menos muchos, yo me doy cuenta de ello, y muchos de vosotros seguro que también, es que a la fecha actual falta mano de obra en muchos sectores, tanto sectores cualificados como no cualificados. Yo mismo, por poner un ejemplo, pero muchos tendréis muchos ejemplos también, tengo amigos en el sector informático, programadores, desarrolladores de sistemas, etcétera. Y ahora, en este momento, son los trabajadores los que en muchos casos ponen las condiciones, es decir, quieren trabajar en remoto, etcétera. Como en la oferta de empleo no informe de trabajo en remoto, es que ni siquiera se postulan para el puesto. Les está costando encontrar profesionales muchísimo por este tipo de cuestiones. Un poco en no cualificados pasa un poco igual, en todo tipo de empresas de servicios. El cartel de se necesita personal en muchas cadenas de restaurantes es algo típico que podemos ver muchos de nosotros. Si vamos un poquito a las perspectivas de inversión, bueno, de un par de gestoras que me llegaron recientemente algún análisis, pues os voy a leer un poquito porque encaja bastante un poco con cómo deberíamos de hacer nuestra inversión. En este caso hablamos de un informe de la gestora Júpiter, donde habla un poco de, bueno, pues evitar las predicciones y centrarse en la dimensión microeconómica, es decir, no en lo que van a hacer pasado mañana, si los bancos centrales van a subir o van a bajar los tipos, etcétera, sino en la dimensión microeconómica se refiere pues a mirar empresa a empresa y cómo las empresas se pueden adaptar, qué productos tienen, cómo lo venden, a qué precio, si son capaces de subir precios
a los clientes, según está viniendo la inflación, en eso un poco, ¿no? Pero vamos a desgranarlo en detalle. Ellos comentan, el mercado no le quita ojo a la macroeconomía, lo que significa que se mueve por las expectativas en torno a las políticas de tipos de interés, los datos de inflación y, en última instancia, el crecimiento económico. Formular predicciones económicas es un ejercicio inútil, sobre todo a corto plazo, lo que significa que la volatilidad podría continuar a medida que los actores del mercado oscilen entre el optimismo y el pesimismo. Nuestro estilo es no intentar acertar con los tiempos del mercado, sino evaluar factores específicos de las empresas. Sin embargo, en general pensamos que el optimismo a largo plazo es el mejor enfoque, habida cuenta, sobre todo, de que las valoraciones de las empresas en las que invertimos apuntan a un mercado excesivamente pesimista. Por eso las valoraciones están muy tiradas, ¿vale? Mantenemos nuestra opinión de que las empresas innovadoras y disruptivas que brindan valor al conjunto de sus partes interesadas son buenas inversiones durante un periodo de incertidumbre económica. Y más importante aún, mientras vemos cómo la innovación y la disrupción se contagian a toda la economía, los inversores que únicamente se fijen en los valores tecnológicos o que invierten en innovación, atendiendo a la clasificación sectorial GIS, podrían dejar pasar oportunidades. En este entorno, cuando evaluamos a las empresas en las que invertimos y dejamos la obsesión macroeconómica a otros, encontramos muchas razones para ser optimistas. Es un poco la misma enfoque que debíamos de tener nosotros como inversores, ¿vale? Dentro de renta variable, pues también podemos ver crecimientos. ¿Dónde los podemos encontrar? Pues, por ejemplo, India. Este año el PIB de India tiene unas expectativas de crecimiento del 8%. Veremos a ver si se cumplen. Porque no se cumplan, a lo mejor no son del 8%. Bueno, vienen de forma positiva y son del 8,5%, pero vamos a poner... vamos a ser más prudentes y vamos a dar que al final es un 7%, pues un crecimiento de una población tan grande como la India del 7%, pues está muy bien, para que no podemos decir otra cosa. Otro informe también interesante, en este caso también es de la gestora Júpiter y habla un poco de invertir en Europa, ¿vale? Porque Europa ahora mismo también es otra opción interesante a la hora de invertir, porque se ha quedado muy rezagada en términos de valoración si lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿vale? Y ellos comentan, las perspectivas económicas de Europa son difíciles, pero las perspectivas de las empresas presentan motivos para el optimismo. Después de todo, siempre está más oscuro justo antes de amanecer. ¿Vale? Dicen, bueno, pues si ya está todo reflejado en el precio, la oscuridad, a poquito que venga un poquito de claridad, las cotizaciones lo reflejarán fuertemente. Dice, invertir en Europa se presenta como una propuesta bastante intimidante en la situación actual. Una guerra a las puertas del continente, unas infraestructuras energéticas con serias deficiencias, inflación récord, presiones sobre el consumidor y subida de los tipos de interés. Por suerte para nosotros, invertir en renta variable europea no es lo mismo que invertir en Europa, porque muchas veces podemos invertir en una compañía de renta variable europea, pero que tiene... ventas en todo el mundo y al final vende algo en Europa, pero es que está más son compañías globales. Sigue diciendo, la miopía de los mercados siempre se ha asemejado al típico perro que se persigue la cola. Cuando se desató el COVID en 2020, los actores del mercado se inquietaron por sus defectos sobre el comportamiento de los consumidores. Cuando remitió en 2021, dichos actores temblaron ante las perturbaciones que sufrían las materias primas. Cuando nos adentramos en 2022, esos mismos actores miraban con profunda preocupación las tasas récords de inflación y las crisis del coste de la vida. Sin lugar a dudas, estas perspectivas no conseguirán identificar la preocupación de los inversores, que terminará definiendo las rentabilidades en 2023. Pero sí sabemos algunas cosas, y aquí habla un poco de tendencias. Las alteraciones y restricciones a causa del COVID en todo el mundo se han reducido mucho y son mucho menos severas que en periodos anteriores. China podría ser la excepción, pero incluso allí se observan evidencias de una mayor movilidad, por ejemplo, en forma de cuarentenas más breves. Los comentarios de las empresas, es decir, de los directivos de las mismas, apuntan de forma cada vez más clara a que las perturbaciones de las cadenas de suministro están corrigiéndose y, por lo tanto, los costes de flete y de transporte marítimo están descendiendo. Habla un poco de valoración también. Y dice, en todo el mundo las cotizaciones se han desplomado y en Europa este fenómeno ha sido más acusado que en otras regiones.
Las acciones europeas cotizan con un importante descuento frente a las estadounidenses, alrededor de un 50% más baratas por PER, el indicador de valoración, como decía anteriormente, que se calcula dividiendo la cotización de una empresa por sus beneficios por acción. El descuento de las acciones europeas frente a las estadounidenses no había sido tan alto en los últimos 5 años y, en nuestra opinión, se encuentra en niveles extremos. Algunas fuentes de crecimiento son realmente estructurales o se originan en cambios a gran escala. Por ejemplo, entre 2010 y 2020, la cantidad de datos que se crearon, consumieron y almacenaron en todo el mundo creció alrededor de un 3000%. Las proyecciones indican que esta expansión no tiene visos de dar marcha atrás o frenarse en un futuro cercano. Habla de otra interesante temática de inversión y dice: las acciones para luchar contra el cambio climático requieren abundantes inversiones para construir edificios más sostenibles y energéticamente eficientes, lo que incluye su aislamiento. Así se calcula que los edificios suponen más del 40% de las emisiones de carbono en todo el mundo. La normativa y el gasto público en Europa y en Estados Unidos ya reflejan la necesidad de mejorar el parque actual de edificios y conseguir una mejor eficiencia de las nuevas construcciones. Por lo tanto, las empresas que puedan crear productos y soluciones para contribuir a mejorar la eficiencia de los edificios deberían estar en disposición de beneficiarse. Más temáticas. Siguen comentando: en 2016, más de 1.900 millones de adultos mayores de 18 años tenían sobrepeso. De estos, más de 650 millones sufrían obesidad. Lamentablemente, estas cifras siguen aumentando, ya que cada vez existe más riqueza en el mundo. Este hecho está dando lugar a más problemas de salud, como la diabetes, la enfermedad crónica que más crece, lo que aumenta la presión sobre los recursos sanitarios en todo el mundo. Existe una necesidad clara de empresas que puedan ayudar a contrarrestar esta tendencia. El Consejo maneja una visión sombría sobre la economía europea, pero pensamos que las perspectivas de las empresas y las bolsas europeas son más favorables. Si el mercado deja de fijarse en las malas noticias macroeconómicas y pone el foco en la evolución de cada empresa, pensamos que las empresas de calidad con exposición a tendencias de crecimiento de largo plazo deberían brillar. Este es el perfil de las empresas a las que queremos estar expuestos para obtener rentabilidades a largo plazo. Vale. Seguimos un poco y ahora vamos a hablar en concreto de fondos de renta variable. Vamos a empezar por la primera idea de inversión, y en este caso también es una idea, digamos, vamos a llamar un poco contrarian, y es el Fidelity FAX. El Fidelity FAX es un fondo de inversión que digamos que tiene ideas en general bastante contrarias al consenso de mercado. Invierte en empresas con mucho potencial que por algún motivo de mercado a corto plazo el mercado a corto plazo no está valorando correctamente. ¿Vale? Si lo centramos un poco, ¿dónde está invirtiendo el gestor y dónde está encontrando ahora mismo oportunidades? Bueno, pues si vemos un poco, es un fondo que está súper alejado de los índices de referencia. Para que nos hagamos una idea, el índice de referencia, el MSCI World en Estados Unidos ahora mismo tiene un 60%, bien, este fondo tiene un 10%. En Europa, después de quitar Inglaterra, el índice de referencia tiene un 10%. Bueno, este fondo tiene un 30% en Europa. Pero si hablamos de UK, es decir, de Inglaterra, el índice de referencia, el MSCI World, pues tiene el 3-4%. Bueno, pues este fondo está encontrando muchas oportunidades en Inglaterra y tiene aproximadamente el 26-27%. Lo mismo en China. El índice de referencia tiene un 3% en China y este fondo en la actualidad tiene aproximadamente un 16, un 17% en China. ¿Vale? Es decir, es capaz de alejarse bastante de los índices y encontrar valoraciones muy, muy bajas, que eso, como veremos ahora un poquito más adelante, las rentabilidades están siendo muy, muy buenas. En el top 10 de posiciones, este fondo tiene Rolls-Royce, que es una compañía industrial, con un 4,8, Ericsson, tecnologías de la información, 3,9, Baku, que es la compañía inglesa que da servicio a la Marina,
sobre todo de Inglaterra. Es una posición histórica dentro de los fondos de Cobas. También son fondos, digamos, que bastante contrarian a mercados, fondos de valor, donde suelen encontrar oportunidades donde otros no las encuentran. Más empresas, pues luego tiene Golar, también la famosa inversión de transporte de gas, que también la tiene Cobas y algún fondo más, como el de Gabriel Castro y demás, con un 3,7. Agnico Eagle, una compañía de extracción de oro, 3,4. General Electric, 3,2. Y bueno, y alguna empresa más. Vamos, un poco ideas bastante diferentes. La rentabilidad, pues la rentabilidad desde el inicio no tiene nada que ver con el MSCI World, pero nada que ver. El MSCI World, desde el año 2011, que es un poco cuando está esta estrategia, ha sacado un 150%, pero este fondo ha sacado un 257%, es decir, ha sacado 100 puntos, un 100% de rentabilidad, que es una barbaridad, ¿vale? Como digo, los resultados a largo plazo son bastante buenos. Bueno, otro fondo interesante dentro de ideas de renta variable, que en alguna ocasión anterior ya he hablado de él, que es el Vestinfond. Es un fondo que se podría catalogar, que tiene un poco de todo en la cartera, porque no tiene ni empresas value ni empresas growth, pero a su vez tiene empresas value y empresas growth. Es decir, no se podría catalogar ni value ni growth porque tiene un poquito de todo y tiene una combinación bastante interesante por el grado de diversificación que tiene, por empresas, por sectores como está invertido. Es decir, lo podríamos catalogar, que ahora lo veremos un poquito más adelante, como si tenemos un holding industrial dentro de nuestro fondo, ¿vale? Si vemos un poquito por sectores, pues mira, en industria tiene un 39%, en sector financiero un 12%, sector salud 8%, sector de TMT, tecnologías de la comunicación y demás, 16%, y en el sector consumo pues un 19%, es decir, está bastante diversificado. Dentro de las mayores posiciones pues nos encontramos, por ejemplo, con BP, Shell, Galp y Repsol con un 8%, tiene autos, con BMW y Stellantis, tiene compañías de cemento, tiene Harley Davidson, la compañía de motos, en fin, tiene un poquito de todo y es una combinación interesante para un fondo de renta variable. El equipo de gestión es bastante experimentado, no tiene en estos momentos riesgos de concentración en un único sector y es un fondo a tener en cuenta. Y es un fondo que al final tendríamos que verlo como si tuviéramos una empresa, ¿vale? Ellos lo que hacen es, hablan del Vestinfond como una empresa con buenas perspectivas operativas. Y ellos ya en el año 2022 hacían una comparativa, es decir, las ventas de las compañías que hay dentro en el año 2021 tenían una base de 100, es decir, vendían 100 unidades. Bueno, pues las mismas empresas están proyectando para el año 2025, que ahora mismo ya estamos en el año 2023, es decir, nos quedan 2 años, de 140. Es decir, un 40% de más ventas, con un beneficio operativo sobre base 100 de 165, porque los márgenes, en lugar de ser del 16,8, pues ellos estiman del 19,8. ¿De acuerdo? Y eso nos da unas expectativas de revalorización muy interesantes, que ellos hablan de un 100% a 4 años. ¿Vale? ¿Por qué? Pues hacen diferentes análisis. Por dividendos y recompras, porque en la mayor parte de las empresas, al estar muy baratas, ellas mismas están recomprando acciones. Pues estiman un 4%, por crecimiento en ventas un 9%, por una expansión de márgenes un 5%, y eso nos lleva a una rentabilidad esperada del 18% anual, que si lo llevamos a 4 años y normalizamos el PER, que ahora mismo es un PER de 9, y nos lo llevamos a un PER de 14-15, les da una estimación de potencial del 100% a 4 años. Nosotros, en este caso, le metemos un poquito más de prudencia a esto y le vamos a dar una expectativa de revalorización en lugar del 100%, del 50%, y en lugar de darle 4 años le damos un año más, con lo cual nosotros estamos hablando de que sobre el año 2025-2026,
eso sí que es verdad, ya queda algún año menos, tenemos una expectativa de revalorización en este fondo de aproximadamente el 50%, con una expectativa bastante conservadora. Entonces es una una interesante opción, ¿vale? Seguimos repasando universo pequeñas compañías. Aquí también tenemos interesantes fondos, como pueden ser el Amiral Sextant PME. Es un fondo, digamos, que lo que tiene dentro son compañías más, digamos, de valor, ¿de acuerdo? El Lombia también es una interesante opción, el Lombia Small Cap. Aquí nos encontramos con compañías ya un poco más de crecimiento, pero las compañías de crecimiento se han pegado muchísimo en la cotización y han bajado enorme. Para que nos hagamos una idea, el Lombia el año pasado fue un fondo que cayó un 35%, es un fondo donde debemos de poner el ojo. Los gestores son muy experimentados, lo han hecho muy bien históricamente y lo seguirán haciendo, ¿vale? Otro fondo interesante, el Bankinter Pequeñas Compañías. Este fondo siempre, me gusta hablar de él, pero me gusta hablar un poco con la boca pequeña, porque pues como muchos sabéis, pues soy agente de Bankinter, entonces pues es un fondo interesante, pero lo hablo con la boca pequeña, porque no me gusta que penséis que tiro las con poco a mi sardina, pero es un fondo muy interesante. Javier Barrado lo hace súper bien, tiene un conocimiento profundo de lo que compra, de todas las empresas que tiene en cartera. Es un gestor extraordinario, tengo la suerte de tener un trato directo con él, comemos de vez en cuando, con lo cual repasamos un poco la cartera y lo tengo de bastante primera mano y es un fondo muy interesante. Pero como digo, siempre suelo hablar de él con la boca pequeña. Hablaría con la boca un poquito más grande si no coincidiera, para que la gente no se piense que tengo cierto interés, que no tengo ningún interés. Lo que es bueno hablo de ello y lo que no. Y este es el caso. Otro fondo también interesante para una cartera de renta variable sería el Cartesio Y. En este caso también es un fondo de renta variable, pero más conservador, en el sentido de que los gestores, como norma general, no suelen tener el 100% invertido en renta variable, suelen andar entre un 50 y un 70, y es un fondo también interesante a tener en una cartera de fondos de renta variable diversificado, ¿vale? Para un perfil de cliente que quiera tener renta variable, pero un poco más desde el punto de vista conservador. Si hablamos de fondos growth que podríamos introducir en cartera ahora mismo para hacernos una cartera interesante, pues los clásicos, pero que están muy bien y en valoraciones también, el Fan Smith, Seilen y el Bailey Griffith, ¿vale? Dentro de la parte value, pues nos encontraríamos con también los clásicos que hemos hablado aquí: Magallanes, Equan, AZ Valor, Cobas, Oros. Enfoque este año, por ejemplo, en Valentum, que dentro de ser un fondo value, en el año pasado pues tuvo un mal año, pero sí que hacemos una combinación en la cual combinamos un mal año con unos buenos gestores, nos da que una muy interesante oportunidad de compra en el momento actual, ¿vale? Lo más importante que tenemos que tener en cuenta con todo lo que estamos hablando y con todos estos mimbres, pues podemos hacer al final una cartera idónea para nosotros, con una asignación y unos pesos adecuada, es decir, en función de nuestra aversión al riesgo y nuestro horizonte de inversión. Pero nuestra aversión al riesgo y un horizonte de inversión muchas veces no es estándar y estanco, es decir, una persona de 80 años o una persona de 40 años. Muchas veces una persona de 80 años, ahora veremos un ejemplo, pero cada caso es un mundo y siempre hay que verlo caso a caso. Podemos encontrar con una persona de 80 años que puede tener un horizonte de inversión muy largo. O al revés, nos podemos encontrar con una persona de 40 años con un horizonte de inversión muy corto. Ahora veremos un poco el porqué de esto y a ver si soy capaz de explicarlo adecuadamente. Al final, ¿qué pasa? Vamos a ver. Una persona de 80 años con un patrimonio, muchas veces 80 años, ya tiene que invertir en renta fija o en fondos muy conservadores porque le queda poco de vida. Sí, hasta ahí de acuerdo, pero eso no deja de ser una generalidad, ¿vale? Y cada enfoque y cada persona tenemos que verlo, es decir, viendo todas sus circunstancias o todo su patrimonio y
y todo en conjunto, ¿vale? Porque una persona de 80 años con un patrimonio muy elevado no se va a gastar el dinero que tiene, porque en un momento dado puede tener pues, varios millones de euros. Y aquí la planificación patrimonial y hereditaria pues cobra mucha importancia, pues si analizamos en detalle, este capital, pues como norma general ya será para sus hijos. Por tanto, aquí el universo de inversión se amplía en años, con independencia de su edad, porque puede tener varios millones de euros en capital, pero a su vez tiene un plan de pensiones muy enorme y tiene una paga de jubilación por su trabajo razonable, con lo cual ya hay que pensar que muy probablemente ese dinero pues será para quien quiera designarlo, como norma general, sus hijos, sus nietos, como digo, o quien quiera él designarlo. Es que aunque quiera, no se va a gastar el capital que tiene, pues bueno, pues todos conocemos, pues tienen una forma de vivir y comportarse que a esa edad ya no la van a cambiar. Es decir, pues si tiene un coche, pues no, probablemente pues no se compre un Porsche Panamera, o un Porsche Cayenne o un Porsche del tipo que sea, aunque se lo pudiera permitir, pero ya no le va con eso. Como norma general, pues son personas que han vivido otra época, son de otro entorno y probablemente pues tampoco se estén cambiando al iPhone nuevo que esté saliendo, ¿vale? Como digo, tampoco coches de alta gama, es decir, no se van a comprar trajes caros de Louis Vuitton, pues son gente que, bueno, pues que han obtenido un capital porque generalmente pues han sido austeros en su vida y bueno, pues eso ya lo tienen enraizado y eso pues ya no se cambia. Como digo, no van a cambiar su ritmo, aunque tengan un capital de 6, de 7 o de 8 ceros en el banco, lo que sea, es indiferente. Pero en cambio, si vamos un poco al otro perfil, a una persona de 30 a 40 años, en principio podemos decir, bueno, una persona de 30 a 40 años, pues tiene toda la vida para ahorrar. Sí, correcto, pero a lo mejor esa persona de 30 a 40 años, pues en el momento actual tiene dinero ahorrado, pero no tiene vivienda en propiedad, con lo cual está pensando en comprar una vivienda. Aquí el horizonte de inversión pues se reduce y mucho, porque va a comprar en breve una vivienda, con lo cual aquí pues no le podemos meter en la misma cartera que a la persona de 80 años, que por norma general y por generalidad, digamos, ¿no? La persona de 80 años, renta fija, la persona de 40 años, renta variable. La teoría dice que sí, que para 80 años y perfil muy conservador y para 30 perfil muy arriesgado, pero insisto, generalizar nunca es conveniente y siempre hay que analizar el horizonte de inversión y el perfil de riesgo pues caso a caso. Esto siempre es interesante. Vale. Y por último, por terminar, vamos a dar un repaso también a fondos mixtos, ¿de acuerdo? Bueno, pues porque para un inversor que en un momento dado no quiera dedicarle a esto mucho tiempo, incluso un buen fondo mixto también puede ser una muy buena idea de inversión en los entornos actuales. Pues tendrá renta fija, renta variable, con la asignación a cada tipo de activos que a juicio del gestor sea lo más conveniente. Pues hoy a lo mejor tiene un 50-50, pero después del verano pues a lo mejor entiende que tiene que tener un 30% en renta variable, 70% en renta fija, o al contrario, son fondos que tienen cierta flexibilidad y que el gestor pues bueno, pues suele ir asignando pesos en función de cómo van viendo el mercado y muchas veces el cliente pues tiene un producto adecuado que le va a dar una rentabilidad razonable y bueno, pues que puede dormir bastante tranquilo. Algunos ejemplos, pues por ejemplo, el Amiral Sestan Grand Large, que ha tenido una rentabilidad histórica extraordinaria, muy buena. Seguimos con más ejemplos y nos encontramos con el Invesco Pan European High Income, también otro fondo que hace una combinación de renta fija global, renta variable global y con interesantes rentabilidades. Se me ha olvidado recordar en la anterior gestión, el Amiral Sestan Grand Large, es un fondo muy muy bueno. Es verdad que en los últimos años no ha tenido una rentabilidad, digamos, un poco adecuada como ha ido el mercado. Pues precisamente por eso, pues quizás sea el momento de comprar este tipo de fondos. Más fondos, el Buy and Hold flexible, combina renta fija de la que hemos visto antes en el Buy and Hold Bonus con renta variable, digamos, de empresas de bastante calidad, que podríamos considerar empresas de crecimiento, pero que también ha caído
bastante. Un fondo interesante y que nos debería dar unos retornos razonables a medio y largo plazo. BNY Mellon Global Real Return también es un fondo con un objetivo prácticamente de preservación de capital y sacarle 4 o 5% anualizado a largo plazo. Es un fondo que tiene muy pocos periodos en el cual tiene rentabilidades negativas muy fuertes. Es un fondo muy tranquilo, lo hace razonablemente bien para un cliente que, como digo, quiera tener invertido el dinero con liquidez inmediata y que le vayas dando unos retornos, pues 4, 6, sin grandes sustos, anualizado, fondo interesante. Aquí, a juicio de los gestores, combinan diferentes tipos de activos, renta fija, renta variable, oro incluso, bueno, interesante. Y por último, el Capital Group Global Allocation, ¿vale? Con lo mismo, también sería para hacernos una carterita de fondos mixtos y no tenerlo todo pues en cualquiera de ellos, ni en el buy and hold flexible, ni en el Sestangland Large, pero sí una cartera, ¿vale? Que simplemente pues, podemos tener en cualquier momento un periodo de mala rentabilidad a corto plazo por el gestor, pero si tenemos diferentes fondos no nos penaliza en exceso la cartera. Hay que esperar pues, de una cartera de fondos mixtos a 4 o 5 años, pues un entorno del 6%, 7% anualizado. Por ahí deberíamos de movernos, por ser conservadores. Podemos hablar de un 5% y si nos ponemos una expectativa baja, pues es probable que la cumplamos y que dentro de 4 o 5 años pues tengamos mucho más del 20%. Pero bueno, siempre si nos ponemos una expectativa baja de rentabilidad, siempre será mejor que si nos ponemos una expectativa de invertir en fondos mixtos y sacar un 9% anualizado, quizás que eso es un 30 y pico, un 40%, 50 casi, por luego el interés compuesto, bueno, pues a lo mejor decimos, joder, no he estado por encima, sí, he sacado un 40, pero esperaba un 50. Si bajamos la expectativa de rentabilidad, pues siempre luego estaremos un poco más satisfechos. La combinación, como decíamos, de renta fija, estos precios con la renta variable, debería de darnos entornos de los que estamos hablando y muchas veces con la mitad de la volatilidad de la bolsa, con lo cual para cierto tipo de clientes está bien. Por último, y ya acabamos, recalcar lo que he dicho anteriormente, en el historial histórico de entrevistas, enfoque siempre en renta variable, pero bueno, ahora ya estamos dando un poquito de enfoque a la renta fija porque con los tipos como se están poniendo, pues tiene bastante sentido. Bueno, pues nada más, con esto acabamos por esta semana. Como siempre, me despido de vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco. Le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.